Bienvenidos todos y todas. Es un gran honor para nosotros presentar este espacio de preguntas y respuestas con el experto de la industria del cannabis medicinal en Alemania, el señor Alfredo Pascual. Bienvenido. Gracias por permitirme participar en este espacio. Mi nombre es Alfredo, vivo en Alemania hace muchos años, pero soy uruguayo y trabajo en el sector, en la industria del cannabis desde Alemania, desde el fines del 2016, que fue poco antes que Alemania cambiara su ley y de cierta manera revolucionara la industria del cannabis medicinal a nivel internacional, sobre todo por la cantidad de países que luego hicieron reformas o las implementaron en cierta medida al menos enfocados en exportarle a Alemania, que se convirtió en un par de años en el mercado más relevante y más grande de Europa, hablando de cannabis medicinal. Y bueno, la idea ahora no es hacer una presentación unidireccional y hablar por una hora, sino más bien aprovechar esta oportunidad para que quienes tienen curiosidad por el mercado alemán tengan la oportunidad de hacerme las preguntas que sean. Si no, espero poder contestarla y si no, diré que no. Y lo que sí voy a hacer es, para contexto, una pequeña presentación de 5 minutos explicando qué fue lo que pasó en Alemania en el 2017 y cuál es la situación actual, y luego a partir de ahí me alegraría así hacer esto lo más conversacional posible. Y bueno, muchas veces se dice que Alemania legalizó el cannabis medicinal a principios del 2017 y eso es cierto en cierta medida, pero no del todo, porque en realidad ya Alemania antes del 2017 tenía un sistema de acceso muy restrictivo, pero que existía y que creo que marcó de cierta medida lo que pasó en los años posteriores. En Alemania la primera prescripción de THC fue en el año 1998. En aquel momento se trataba de dronabinol o THC puro, que la farmacia lo podía diluir en la farmacia de acuerdo a una prescripción médica. Y bueno, esa fue la primera prescripción en el año 98, pero que al día de hoy esto sigue siendo un producto fundamental del mercado alemán, el THC puro, o sea, no full spectrum. Y luego en el año 2011 se registró el primer medicamento en Alemania con ensayos clínicos y eficacia comprobada, Sativex, y se empezó a prescribir ahí mismo en el 2011-2012. Unos años después, antes del 2017, había un sistema de acceso que, como decía, era muy restrictivo, pero ciertos pacientes fueron capaces de obtener una autorización especial para poder acceder a flores, más que nada, importadas de Holanda solamente en aquel momento. Y bueno, eran solamente unos 1000 pacientes, lo cual en Alemania, obviamente, un país de 80 millones, no era mucho. Pero lo que significó toda esta historia antes del 2017 era que para el momento que cambió la ley en el 2017 ya existía un grupo pequeño pero muy relevante de médicos en Alemania que ya estaban acostumbrados a prescribir cannabis medicinal, y para estos médicos obviamente se amplió el abanico de posibilidades, pero no empezaron desde cero en el 2017. Y bueno, en 2017 el gran cambio, cambia la ley en enero, se implementa en marzo, y ahí básicamente lo que pasó fueron varias cosas. Y creo que el programa de cannabis medicinal de Alemania tiene varios pilares que en Alemania funcionan bastante bien y quizás en otros países también puedan funcionar. Uno de ellos es la variedad de productos, que es relativamente amplia, desde productos farmacéuticos, como mencionaba, de Sativex o Epidiolex es el otro gran ejemplo, a flor, que se puede comprar en farmacia bajo prescripción médica. También es importante destacar en Alemania que no está limitado los tipos de médicos que pueden prescribir cannabis, y esto parece una obviedad, pero no es tan obvio, porque por ejemplo en el Reino Unido en principio solamente los especialistas pueden prescribir. Y si es difícil en cualquier lado conseguir un médico que prescriba cannabis medicinal, si solamente se limita a cierto tipo de médicos es aún más difícil. Ese no es el caso en Alemania. Y bueno, y otra parte fundamental también es, sobre todo esta creo, es el hecho de que si se cumplen ciertas condiciones, de que sea una enfermedad seria y que no sea la primera línea de tratamiento, las aseguradoras médicas públicas en Alemania están obligadas, aunque no siempre lo hacen, a cubrir el costo del cannabis medicinal. Es decir, los pacientes que realmente lo necesitan pueden acceder a los productos pagando 5 euros por prescripción, básicamente. Y bueno, esto también es diferente a otros países europeos de la región que sí legalizaron el cannabis medicinal, pero donde los pacientes tienen que pagar por los productos y para muchos los costos son prohibitivos. Y quizás otra cosa más interesante de Alemania a destacar es que tampoco está limitada
tipos de patologías, condiciones médicas para las cuales se puede prescribir cannabis medicinal en la forma de preparaciones magistrales. Esto tampoco es obvio en todos lados. Por ejemplo, en Portugal hay una lista, no me acuerdo ahora si de 6 o 8 condiciones médicas que están ya establecidas y los médicos pueden prescribir para estas, pero si un médico quiere probar para otra condición médica no lo puede hacer. En Alemania, en principio, lo pueden hacer para cualquier enfermedad seria siempre y cuando no sea la primera línea de tratamiento. Y bueno, y hablando un poco en números del mercado de cannabis medicinal en Alemania, este año, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, estimo que el mercado a nivel retail va seguro a estar arriba de los 200 millones de euros, seguramente cerca de 250 millones de euros. Esto es lo que venden las farmacias de cannabis medicinal y considerando todos los productos. Y bueno, a nivel de farmacias, es decir, lo que las empresas en Alemania le venden a las farmacias, por supuesto, es bastante menos. Y bueno, quizás me alargué más de los 5 minutos. Este es el panorama así general de Alemania y ahora me encantaría, si tienen alguna inquietud, intentar responderla. Tenemos un micrófono por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Fenómeno. Claro. Pueden levantar la mano y yo les alcanzo el micro. Atrás. Olá, tudo bem? Eu sou do Brasil, eu sou médico no Brasil e prescrevo cannabis. Meu nome é Jimmy e queria saber se na Alemanha tem alguma restrição em quanto à quantidade de THC, como no Brasil tem, né? Excelente pregunta. Y es otro aspecto fundamental del mercado alemán, que es un mercado predominantemente de THC. Se puede prescribir también CBD, se hace de hecho, pero es ínfimo lo que se prescribe, es muy poquito lo que se prescribe de CBD. Obviamente, niños que tienen epilepsia reciben Epidiolex, que para eso está registrado como medicamento. Y los médicos también tienen la posibilidad de probar una preparación magistral con CBD para niños que tienen epilepsia o para otras indicaciones médicas, pero casi siempre, si se trata de adultos sobre todo, los productos tienen THC. En el caso de flor, por ejemplo, el 90% de lo que se vende de flor en kilos es casi seguro, tiene como mínimo 18% de THC. Es muy raro que un paciente quiera o que un doctor prescriba flor con menos de 18% de THC. Existen. De hecho, hay un par que le llaman balanceadas, que tienen más o menos la misma cantidad de THC y CBD. Algunos pacientes las prefieren. También hay un par de variedades, pero muy poquitas, que son altas en CBD y que tienen poquito THC. Pero esas flores altas en CBD con poco THC no son ni el 1% del mercado, menos del 1%. Es casi todo THC. Tanto en flor, en Full Spectrum Extracts, ahí sí el producto principal es uno que es balanceado en THC y CBD, tienen la misma cantidad, la misma concentración. Y bueno, y lo que mencionaba también importante de Alemania, de dronabinol, THC puro, también existe la posibilidad de que el médico prescriba solamente CBD puro, que la farmacia lo compra en su estado puro y lo diluye en la farmacia de acuerdo a la concentración que el médico indique. Eso es posible, pero también es muy raro. Generalmente cuando el médico prescribe una molécula sola, ya sea THC o CBD, es generalmente THC y a veces le pone un poco de CBD también, pero que sea CBD solo es raro. Y sí, como bien decías, el caso de Brasil es lo contrario en realidad, ¿no? Porque es un mercado de CBD básicamente bajo prescripción médica. Tengo entendido que no es que las regulaciones en sí lo impidan, Anvisa creo que no lo impide, pero por el hecho de que hay que hacer las importaciones individuales, importar productos con THC de manera individual es en la práctica, tengo entendido, casi imposible y nadie lo hace. Pero sí, resumiendo, Alemania, el mercado medicinal es un mercado predominantemente de THC por lejos. Hola, buenas tardes Alfredo, gracias, muy interesante todo lo que estás contando. Mencionaste que se pueden registrar para venta medicinal distintos tipos de productos, ¿sí?, basados en cannabis, cosa que resulta interesante vista desde Latinoamérica porque acá son bastante restringidas las posibilidades de registro. Si podías comentar si eso está organizado por categorías, y supongo que hay una autoridad sanitaria que es la que toma estas decisiones, si esto ha ido evolucionando y qué debates hay detrás de qué tipo de productos pueden ser registrados. Por ejemplo, el hecho de que la flor se pueda vender con fines medicinales. Sí. Parece al menos una decisión polémica en algunas partes del mundo. Estaría bueno saber cómo lo resolvieron allá.
Gracias. Lo fue polémico en el año 2017 y luego puedo contar un poco la historia de por qué pasó, que terminó siendo así. No fue porque los gobernadores o los legisladores de aquel momento hayan querido hacerlo, no les quedaba más opción que hacerlo. Y quizás empiezo respondiendo a tu respuesta por ahí. Había mencionado antes que el mercado alemán no nació de cero en el 2017. Antes habían unos 1000 pacientes que tenían una autorización muy excepcional para poder acceder a Flor, que era importada de Holanda, y bueno, les resultaba muy caro tener que pagarlo de su bolsillo. En aquel momento no había cobertura médica pública para el cannabis medicinal, y algunos de estos pacientes fueron a las cortes a demandar al Estado, básicamente, porque en Alemania se supone que hay un acceso universal a la salud, y ellos lo que básicamente argumentaban, no con estos términos, sino con términos más jurídicos, por supuesto, era que por un lado recibían una prescripción médica, pero por otro no podían pagarla. Y uno de estos pacientes obtuvo de la justicia permiso para poder cultivar en casa, porque básicamente dijo, si no me lo cubre el Estado, lo tengo que poder hacer yo en casa. Y cuando salió ese permiso, el gobierno de aquel momento se la vio venir que iban no sé si a inundarse los juzgados, pero que iban a haber muchos más casos después de esta precedencia de otros pacientes también demandando al Estado para poder cultivar en casa. Y eso lo quería evitar de la manera que fuera el gobierno de aquel momento. Y eso fue, no te diría que el único motivo por el cual se cambió la ley en el 2017, pero fue uno de los motivos principales por el cual se cambió, y cuando se cambió, por supuesto, no podían limitar el acceso a Flor, que ya precedía la ley del 2017. Pero no fue libre de controversia. Y ahora, yendo a la primera parte de tu pregunta en cuanto a los tipos de productos, por supuesto, al día de hoy aún siguen siendo preferidos en general por la comunidad médica los productos que tienen un, llamémosle, registro sanitario, imagino que es el equivalente en Uruguay, Marketing Authorization, que se dice en la Unión Europea, es decir, productos farmacéuticos con ensayos clínicos que tienen su eficacia comprobada para tratar ciertas enfermedades, como mencionaba hoy, los dos más conocidos, Sativex para tratar esclerosis múltiple y Epidiolex para la epilepsia refractaria infantil, ciertos tipos de epilepsia refractaria. Y bueno, estos dos medicamentos, por ejemplo, son, en el caso, por ejemplo, de un paciente que tiene esclerosis múltiple, si va al médico, el médico lo más probable que lo primero que le recete sea Sativex, que para eso se hicieron los ensayos clínicos comprobando la eficacia de este producto. Ahora bien, si luego el paciente no puede tolerar los efectos secundarios, por ejemplo, o simplemente no le funciona, puede seguir intentándolo, y ahí el médico tiene este abanico de productos que mencionaba, de que puede sí prescribir lo que creo que en Uruguay llamaríamos preparación magistral, es decir, un producto, una prescripción más específica para el paciente, que tiene cierto proceso de preparación en la farmacia. La farmacia se supone que lo que compra es una materia prima, llamémosle, y termina el proceso de elaboración del producto en la farmacia. Y ahí es que hay diferentes tipos de productos que van desde la molécula pura de THC y o CBD, diluida en aceite, a extractos full spectrum y flor. Que creo que es a propósito de lo que aún falta regular aquí en Uruguay con la ley de diciembre del 2019 en cuanto a las preparaciones magistrales. Buenas, ¿qué tal? Quería saber cuáles son actualmente los proveedores de Alemania y cómo es posible en realidad proveer a Alemania. O sea, Uruguay, ¿cómo es ese sistema? No sé si me explico. Buena pregunta. Depende de los tipos de productos. Hablando de los productos farmacéuticos que mencioné varias veces, Sativex y Epidiolex, esos son producidos por una empresa en Reino Unido que se llama GW Pharmaceuticals, fue adquirida hace poco por Jazz Pharmaceuticals, pero bueno, esos productos son del Reino Unido. Hablando de Flor, que es a propósito, no lo mencioné, la parte más grande del mercado en Alemania, diría que más o menos el 40% de las ventas de cannabis medicinal en Alemania son de Flor. En el caso de Flor son varios países los que actualmente exportan a Alemania. El principal, pero cada vez menos, sigue siendo Canadá. Canadá seguido de Países Bajos, que tradicionalmente dentro de Europa había sido siempre el principal proveedor a Alemania. Más recientemente Dinamarca se volvió uno de los principales proveedores a Alemania de Flor. Actualmente es el tercero. Y estos tres son los principales. Luego te diría que bastante más lejos de estos tres, pero también importante, está Portugal, Australia,
Alemania mismo, porque ahora se cultiva en Alemania. De hecho, hay 3 empresas con licencia para cultivar en Alemania. La primera ya está cosechando y está ampliando su capacidad productiva. No va a alcanzar lo que se está cultivando en Alemania para lo que es el mercado, pero bueno, parte ya se está suministrando de Alemania mismo. Y luego te diría que hay un tercer grupo de países que suministran a Alemania, entre los cuales está incluido Uruguay. Hay una empresa uruguaya que exporta flor a diferentes países y esa flor se puede encontrar en farmacias alemanas bajo diferentes marcas incluso. Y ahí, o sea, en volumen aún Uruguay no diría que no es grande, no es un gran proveedor de Alemania, está en el grupo de países que ya ha logrado exportar, que los productos están disponibles en farmacias, pero que todavía en volumen no ha exportado mucho. Y ahí tenés a Uruguay, España, Lesoto y Jamaica. Y en cuanto a las empresas, ahí específicamente te diría que depende del tipo de productos. En el caso de los productos farmacéuticos, te comenté que era GW Pharmaceuticals. En el caso de Full Spectrum Extracts hay una empresa que es claramente la que tiene la posición más grande en el mercado, que es Tilray. Y en el caso de flor cambia bastante, pero te diría que Aurora es sin duda una de las 2 que vende más flor en Alemania en este momento. Pero es un mercado bastante dinámico que va cambiando bastante. Y la última parte de tu pregunta creo que era sobre los requisitos para poder exportar a Alemania. Dejando de lado los requisitos que te pueda poner Uruguay, que son específicos de Uruguay, es básicamente cumplir con los requisitos de calidad para poder vender el producto en Alemania. Y bueno, obviamente también todos los trámites de exportación, importación y demás que dependen de los gobiernos de los 2 países. Pero dejando todo eso de lado, en cuanto a calidad, depende del tipo de producto y el destino del producto, si va a ser para procesar, por ejemplo, como una flor para procesar como extracto o una flor que se va a vender como flor en farmacia, puede tener diferencias, pero tiene que cumplir ya sea con certificación de una agencia de la Unión Europea o de otra manera con buenas prácticas de manufactura de la Unión Europea. Y además de eso, en el caso de flor y/o extracto también hay una monografía alemana que básicamente define el producto, define qué es una flor, porque una flor puede ser varias cosas. Pensamos que flor es flor, pero bueno, ¿cómo definís lo que es flor? ¿Cómo definís cómo medir el nivel de cannabinoides, por ejemplo? Porque de repente haces un test acá en un laboratorio y el laboratorio tiene su propia manera de hacer el test, pero luego si se hace en Alemania, el laboratorio de Alemania hace el test de una manera ligeramente diferente y da un resultado bastante diferente. Entonces, la monografía alemana, hablando de la de flor, por ejemplo, define muy precisamente, son varias páginas, cómo hay que hacer el test y también define, por ejemplo, el nivel de tolerancia de desviación de lo que dice la etiqueta y es básicamente entre el 90 y 110%. Es decir, si decís que la flor tiene 20% de THC, tiene que salir entre 18 y 22%, si no, está por fuera de lo tolerado. Y también importante, y no es lo último, pero también importante, y para ir terminando la respuesta, es la farmacopeia europea, que ahí aplican diferentes entradas o diferentes partes de la farmacopeia europea, básicamente para hierbas medicinales, y ahí lo que está definido es el nivel de impurezas, básicamente, ya sean metales pesados, microbiología y un montón de otras, pesticidas y varias otras cosas. Y ahí los niveles son muy estrictos. Depende de cómo se interprete, porque hay empresas que lo interpretan de una manera y otras de otra, no está del todo claro, pero de cualquier manera es muy estricto y eso lo que significa es una cosa más, y ahí termino, y es que la mayoría de la flor que se vende en Alemania en este momento, la gran mayoría, es irradiada para disminuir el nivel de contaminación. Al irradiarla se baja el nivel de microbiología de la flor es más limpia, digámoslo, y es posible hacer eso. De hecho, la mayoría de las empresas tienen que hacerlo para poder cumplir con los niveles máximos de impurezas aceptados. Al hacerlo, eso requiere un trámite especial, hay que pedir una autorización especial al gobierno federal alemán, y es un trámite bastante complejo, hay que presentar un dossier muy grande y puede llevarte 6 meses seguramente, después de que está todo perfecto, que el gobierno alemán te dé la autorización. O sea, es un proceso complejo. Buenas tardes. Quería preguntar para qué otras patologías se utiliza, además de la esclerosis múltiple y la epilepsia que mencionó anteriormente, y también cuáles son los efectos secundarios en la esclerosis múltiple. La última pregunta
no corresponde que te la responda porque no soy médico en cuanto a los efectos secundarios, pero la primera sí, aclarar que lo que mencioné de esclerosis múltiple y epilepsia refractaria, eso es específicamente para dos medicinas, productos farmacéuticos ya registrados para esas dos patologías específicamente, Sativex para el caso de espasticidad en esclerosis múltiple y Epidiolex para tratar ciertas epilepsias infantiles raras. Pero dejando esos dos medicamentos farmacéuticos registrados con ensayos clínicos de lado, como decía, hoy en Alemania se puede prescribir cannabis como preparación magistral para cualquier condición médica seria o grave, creo que es la mejor traducción que seria. Y ahí, por lejos, para lo que más se prescribe es para dolor crónico. ¿Qué es dolor crónico? Ahí puede significar varias cosas porque puede estar relacionado o no con diferentes enfermedades, pero hay varias maneras de saber por qué se prescribe para dolor crónico. Hay en específico una especie de encuesta, creo que es la manera de decirlo, del gobierno alemán, un formulario que tienen que hacer los médicos que prescriben y que el producto es reembolsado por la salud pública. Y la última vez que se hizo, más del 70% creo, era para dolor crónico. Por eso quizás también lo de que predomina el THC, ¿verdad? Pero bueno, esto un médico lo va a saber explicar mejor que yo. Vamos a dar paso a la última pregunta de este foro. ¿Alguien había levantado la...? Perfecto. Buenas tardes. En parte de la pregunta que te hizo él, el tema de la calidad de la venta de flores, por ejemplo, en Alemania, la define algún tipo de cultivo. Por ejemplo, no sé, la flor tiene que ser muy rica en la parte de tricomas o cómo sería la parte de la calidad. La definición de flor está bien específica en la monografía alemana y ahí básicamente para flor lo que importa es el nivel de THC y CBD. Lo que son cannabinoides menores o terpenos, por ejemplo, no se consideran. E incluso existe la posibilidad, aunque ahora creo que ya nadie lo hace, pero hace unos años lo hacían algunas empresas, que era que registraban una flor con, no sé, 19% de THC y era una variedad específica, un cultivar, strain, como le quieran llamar, y luego de repente usaban otra variedad con el mismo contenido de THC y lo vendían como la misma flor, porque la monografía en realidad lo que define es THC y CBD y bueno, y los niveles de impureza máximos tolerados. Pero en cuanto a cannabinoides menores y terpenos, en principio eso a nivel regulatorio no juegan un rol, quizás a nivel de marketing sí, o quizás a nivel de que los pacientes prueben ese producto y digan quiero seguir comprándolo porque me gusta o porque me hace bien o por lo que fuera, pero a nivel regulatorio eso no juega un rol importante al menos. Y quizás también es importante mencionar que sin duda cumplir con los requisitos de calidad para poder exportar a Alemania es un gran hito, un gran acontecimiento cuando una empresa lo logra, pero que no es no debería, al menos a mi entender, ser el fin último de un plan de negocios de una empresa que quiera exportar a Alemania. Y el motivo es que hay muchísimas empresas que ya están exportando a Alemania, incluso se está cultivando en Alemania. Es decir, no hay una escasez de producto en Alemania que implique que cualquier cosa que se exporte se va a vender automáticamente. Exportar a Alemania puede ser un gran acontecimiento para cualquier empresa, pero no es el último paso. Lo importante es luego que ese producto se siga vendiendo en Alemania y no que sea exportar una vez. Con lo cual, sin duda que los requisitos de calidad son parte fundamental de cualquier plan de negocios de una empresa que quiera exportar a Alemania, pero tan o más importante que eso es luego ver cómo ese producto se va a seguir vendiendo en Alemania y cómo se va a convencer, ya sea el partner alemán o la empresa que lo importa, cómo va a convencer a los doctores alemanes que cambien de prescribir un producto que ya estaban prescribiendo y que quizás estaba funcionando a uno nuevo, o convencer doctores que no han trabajado con cannabis medicinal que empiecen a prescribir este producto, que no es nada fácil. Y bueno, eso, a tener cuidado de que al día de hoy, en 2017, 2018 quizás sí, pero al día de hoy el mercado alemán está saturado de, te diría que todos los tipos de productos. A veces ciertos productos específicos sí se agotan fácilmente. Al día de hoy, por ejemplo, en cuanto a flor, te diría que cualquiera que tenga más de 23% de THC, cuando llega eso generalmente se vende muy bien porque hay muy pocas. Hay muchas entre 18 y 22, pero de 23 para arriba, 23, 24, 25, hay muy pocas y cuando llegan se agota. Y también lo que mencionaba hoy de la irradiación de los productos, de la flor en particular,
que la mayoría está irradiada y muchos pacientes, por el motivo que sea, no lo prefieren que no esté irradiada la flor. Entonces las empresas que logran cultivar, cosechar una flor que cumple con los niveles máximos tolerados de impurezas, diría que tienen una ventaja ahí de que hay pacientes que van a preferir ese producto que no está irradiado. Gracias. Muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos. Nos volvemos a reencontrar a las 18 horas con otro foro. Muchas gracias.